Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de un tema súper interesante que son las famosas due diligence a proveedores, a nuestra cadena de valor, ¿sí? Y no puedo estar mejor acompañada que por Jorge Bazán. Bienvenido, Jorge. Jimena, un placer estar conversando contigo y con tus oyentes de temas tan interesantes que abarcan en el mundo del compliance, ¿no? Sí, la verdad, has elegido un tema muy interesante. Yo la verdad es que si no lo siguen, a Jorge les pido que lo sigan en las redes porque es una persona que interactúa un montón, de la que se aprende mucho. Pero antes, Jorge, quiero presentarte, porque Jorge además es CFO, con una amplia experiencia en Europa y Latinoamérica, es contador auditor, es PDD en IES en España, máster en gestión internacional de empresas del EOI, también en España, y máster en corporate compliance por Economies and Juris también de España. Ha trabajado en distintos tipos de industrias como telecomunicaciones, tecnología, logística, servicios e industrias productivas. Fue gerente corporativo de auditoría interna en empresas Melón, Chile, donde reforzó sus conocimientos de control interno, de gestión de riesgos, de auditoría y de compliance. Y tiene una certificación COSO del Instituto de Auditores Internos y la certificación IECOM de la Asociación Española de Compliance, que acredita sus conocimientos de compliance para el desempeño de esta función en cualquier parte del mundo, ¿no? Es miembro de la Asociación Española de Compliance, de ASCOM, y de la Asociación Peruana de Ética y Compliance. Actualmente es socio de Challenge Partners, una consultora chilena, donde es uno de los líderes en temas de GRC. Así que es un placer, Jorge, en primer lugar, felicitarte por la experiencia y es un placer que hayas aceptado esta invitación a sumarte a estos podcasts de Compliance sin Fronteras. No, siempre es un gusto conversar contigo, Jimena, y también participar en estos podcasts que son tan interesantes de oír y que nos ayuda a todos los que somos profesionales en el mundo del compliance a seguir aprendiendo de nuestros colegas que comparten su conocimiento, con su conocimiento y experiencia, ¿no? Ese es el motivo básicamente de la comunidad, ¿no? Que podamos enriquecernos, en este caso de ti, que tienes una experiencia brutal en estos temas y sobre todo fuera de los libros, ¿no? Cómo es el día a día de un compliance officer, en este caso de una persona con conocimientos de finanzas, lo cual es muy importante. Y en ese punto, Jorge, ¿cómo nos ayudarías a definir un proceso de debida diligencia? Es decir, alguien que está empezando o que viene de otra rama, ¿cómo ayudaríamos a definir un proceso de due diligence y cómo lo diferenciaríamos de o no de un KYC? Y los procesos de vía de diligencia son procesos que son fundamentales en todo modelo de compliance. Pues garantiza la voluntad de la organización en hacer valer sus valores que son adecuadamente seguidos en sus relaciones con terceras partes, en este caso con los proveedores, ¿no? La debida diligencia es un proceso de naturaleza operativa que pretende la obtención y evaluación de información de un tercero para contribuir a la evaluación del riesgo. Esto está focalizado específicamente en el mundo de los proveedores, lo que estamos comentando en este momento. El conocer a tu cliente está como más con el foco en el mundo de los clientes, en hacer este mismo proceso, pero para los clientes, ¿no? Y eso está generalmente con foco en la industria financiera. Sí, exactamente. En ese punto, ¿no? Y escuchándote, qué importante es esta gestión de riesgos que siempre se ha centrado en las áreas de la compañía y lo importante que también es trasladarla a nuestra cadena de valor, ¿no? Desde ese punto, Jorge, ¿nos podrías compartir tu visión de cuánto impacta en el desarrollo de un programa de compliance el involucrar a todos los terceros de la compañía? Estoy hablando de clientes, proveedores, estoy hablando de business partners, angels en algunos casos, agentes, colaboradores, intermediarios, etcétera. Hoy por hoy, como profesionales del mundo del compliance, nos enfrentamos al reto de colaborar con nuestra organización para que tengan acceso a distintas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de negocio, al tiempo que también puedan gestionar los riesgos de compliance inherentes a estas nuevas actividades y oportunidades que se presenten, ¿no? Y, si a esto le sumamos el complejo y impredecible entorno de riesgos en el que se opera en estos momentos en el mundo, esto origina y exige que las empresas extremen todo su proceso de vía y diligencia en el control de riesgos de compliance,
a los que se enfrentan naturalmente, ¿no? Por ello, debemos gestionarlos con medidas de prevención y atención apropiadas y adecuadas al nivel del riesgo que se ha identificado en el proceso de evaluación de cualquiera de estas terceras partes, ¿no? Y un mecanismo de control de carácter preventivo que forma parte importante de un programa de compliance eficaz es el procedimiento de vía y diligencia con terceros. Y desde ese punto, Jorge, ¿qué beneficios genera para la empresa esta due diligence? ¿No? Es decir, me gustaría que desestigmatizáramos este tema de que, uy, qué gasto, cuántos procesos tenemos que definir, etcétera. No. Hoy en día el regulador nos exige hacer due diligence de nuestros terceros, los supervisores en muchos casos en todos los sectores regulados, las auditorías, la certificación en ISOs, pero básicamente, ¿qué beneficios genera para una compañía que hoy en día tenga que hacer una due diligence de todos sus proveedores? Mira, un poco lo que habíamos comentado en la pregunta anterior, ¿no? O sea, hoy por hoy tienes que, que poder conocer cuál es tu tercera parte, con quién te vas a relacionar para trabajar y desarrollar la actividad propia de tu actividad de negocios. O sea, eso es fundamental. Y para ello también es extremadamente necesario que esta tercera parte se adhiera a las buenas prácticas de compliance que tú tienes dentro de tu organización. Eh, es extremadamente importante el proceso porque eh, existe un extenso número de proveedores. El universo puede ser amplísimo de proveedores, hablemos de proveedores de servicios que vayan a trabajar con nosotros y que evidentemente es importante el poder conocer con quién vas a trabajar. Evidentemente, los procedimientos a aplicar de debida diligencia no son similares para todos ellos. Eh, la idea sería que sí, pero es un propósito de buena fe, pero es totalmente inalcanzable, ¿no? En estos casos, generalmente lo que uno busca es hacer una adecuada segmentación de los proveedores. No es lo mismo un proveedor de bienes o de servicios. eh, la periodicidad y el importe de los servicios que uno compra de manera anual también influyen en ese tipo de decisiones. Los proveedores estratégicos que forman parte de la operación, todos estos son factores relevantes a la hora de determinar una segmentación de proveedores con los cuales tú vas a trabajar y evidentemente pones en manos suyas una parte importante del desarrollo de la actividad necesaria para seguir en un proceso de crecimiento de tu negocio. Eh, en estos procesos existen, y te lo comparto a nivel de comentarios, ya por experiencia que le ha dado valor a estos procesos de due diligence de terceros, en este caso focalizado en el mundo de los proveedores, le da valor al trabajo que se desarrolla como parte de un buen programa de compliance, ¿no? Señales de alerta en estos procesos previos de investigación de proveedores nuevos, como por ejemplo, te encuentras con la fecha de la constitución de una empresa que se presenta como proveedor para desarrollar un trabajo importante, pero tiene un mes de haberse constituido. Eso es algo raro, ¿no? Te encuentras que el domicilio de una empresa coincide con el de un trabajador de la compañía donde tú estás trabajando y ese trabajador tiene poder de decisión e influencia en la decisión de compra. O que ese mismo domicilio de esta persona que estamos comentando coincida con alguna de las empresas que se presentan a un proceso de licitación, que generalmente le llamamos los palos blancos cuando se quiere que una empresa gane sí o sí un proceso de licitación, ¿no? Estos son ejemplos de temas que van surgiendo y que evidentemente si no se hiciese
estos procesos de investigación de con quién vas a trabajar pasarían desapercibidos, pasarían de largo, podrías encontrarte con problemas importantes de naturaleza de fraude que impactarían de manera negativa dentro de la organización y otras cuestiones también adicionales que se pudiesen generar, ¿no? Directamente vinculado con esto que comentas, Jorge, nos podrías dar, si bien nos has dado algunos ejemplos, pero dentro del procedimiento de debida diligencia, ¿nos podrías compartir algunos ejemplos para que podamos darnos una idea de cómo puede establecerse este alcance en la investigación del tercero? Es decir, esta es la gran duda que surge, ¿no? Es decir, tengo que clasificar a los proveedores por categoría, por país, por el monto del contrato. ¿Y cuál es el alcance? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un KYC y una due diligence? Y hasta qué punto yo tengo que preguntar, por ejemplo, cuestiones de ciberseguridad, corrupción, fraude. Ahora están muy en boga bloques, por ejemplo, de derechos humanos, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, que hoy en día se ha puesto muy, muy en juego. ¿Qué nos podrías compartir sobre esto, no? Sí, lo que es extremadamente relevante es poder hacer una segmentación de los proveedores. Evidentemente, como ya hemos comentado, es muy complicado poder hacer el mismo trabajo de evaluación y de solicitud de toda la información que se requiere para hacer este proceso de debida diligencia. Entonces, hay que comenzar a segmentar la naturaleza del cliente porque, a ver, no solamente eh, los clientes, perdón, en este caso, los proveedores, no solamente se va a trabajar con ellos en el proceso de selección y evaluación del proveedor en sí. O sea, luego, evidentemente, se pasa a un proceso que es de la firma del contrato y luego hacemos un proceso de seguimiento y reevaluación de los proveedores. Evidentemente no se puede abarcar a todos ellos. Entonces, qué es lo que yo he hecho? O sea, generalmente aquellos trabajos que se desarrollan, los llamamos one shot o de poca periodicidad y porte pequeño, pues se hace una solicitud de información bastante limitada con la finalidad de poder conocer con quién vas a trabajar, pero no entras a niveles de profundidad. Y sobre esa base vas determinando qué tipo de información he de requerir, dependiendo de la naturaleza del servicio a prestar, la periodicidad, la importancia del servicio y si es un proveedor estratégico para la compañía. Generalmente, mira, a mí, por experiencia, entre 20 y 30% de los proveedores del total eh, pasan por el proceso de que eh, tengo que, tengo que volver a hacer los procesos de evaluación y reevaluación que estábamos comentando hace unos momentos. ¿Por qué? Porque son proveedores que tienen impacto en la cadena de valor de la compañía y hay situaciones que hay que sopesar y que hay que estar informadas de las mismas, como por ejemplo el cambio en la propiedad. Puede ser que en el momento en el cual nosotros hicimos el proceso de due diligence, los accionistas eran unas determinadas personas y que durante el año la propiedad haya cambiado de manos. Entonces, nosotros tenemos que estar informados de estas modificaciones que son relevantes con la finalidad de poder seguir haciendo el trabajo de nuevamente evaluar a estos nuevos dueños de esta sociedad con la que estamos haciendo negocios y con un impacto relevante en la cadena de abastecimiento para ver si efectivamente podemos y debemos seguir trabajando con ellos, por ponerte un ejemplo concreto, ¿no?
Sí, escuchándote directamente se me ocurre otra pregunta, ¿no? Porque esto es un poco el kit que deben tener todos los consultores. ¿Hasta qué punto existe esta investigación, ¿no? En muchos casos se limita el análisis del proveedor inmediato, no obstante que es muy común que los proveedores subcontraten sus propios servicios y tengan sus propias cadenas de suministro respectivas, ¿no? En ese punto, ¿cómo hacemos para definir el alcance y proceder a la contratación de empresas de estos casos, ¿no? Es decir, debemos incluir a estas cuartas partes, por así decirlo, en su evaluación de riesgo de proveedores. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente, Jimena, definitivamente, porque, mira, en muchos países, existe la ley de subcontratación en la cual existe una responsabilidad subsidiaria y solidaria por parte del mandante hacia eh, el contratista y sus subcontratistas. Por eso es que la investigación de esta cuarta parte, como lo hemos llamado, se debe extender todo lo necesario que se precise. Eh, la generalidad es que, como hemos comentado, tienden los contratistas a subcontratar parte de los trabajos que el mandante nosotros le hemos encargado. Eh, en este caso, aparte de la investigación propia que tenemos que hacer como si fuera un nuevo proveedor, eh, deberíamos previamente incluir en el contrato de prestación de servicios que exista una cláusula donde el contratista, si quisiese subcontratar una de las partes del servicio que le hemos contratado, esta tiene que contar previamente como una aprobación formal y escrita por parte nuestra, por parte del mandante. De esta manera hemos de conocer cuál es esa cuarta parte que se va a involucrar en el proceso de la prestación del servicio y para que, pues, evidentemente, esa aprobación se dé, hemos de someter a esta cuarta parte, a este subcontratista, a un proceso de evaluación similar al que sometimos a nuestro contratista en su momento, ¿no? Como te comentaba, en varios países existe la ley de subcontratación, donde existe la indicación que el mandante es responsable subsidiario y solidario, dependiendo del caso, si el contratista o subcontratista no pagase sueldos o las obligaciones laborales de sus trabajadores, eh, generalmente los trabajadores demandan a su, a su patrón, en este caso la cuarta parte, demandan al contratista, en este caso nuestro proveedor, y nos demandan a nosotros, porque la ley permite que se haga eso. De ahí la importancia de hacer estas investigaciones previas a esa cuarta parte con la cual se va a trabajar, porque hoy por hoy existen herramientas que nos ayuden a identificar problemas que tengan las empresas en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales, lo cual evidentemente eso te genera una señal de alerta de que si esas personas tienen deudas con los sistemas previsionales, tienen deudas de naturaleza laboral, los sueldos con sus trabajadores, evidentemente no son precisamente los mejores socios de negocios para trabajar con ellos, ¿no? Sí, tal cual. Y al final es una cadena que nunca acaba, ¿no? Porque al final el efecto contaminación está ahí, está latente y es un riesgo del que hoy en día las empresas se están preocupando, ¿no? Jorge, para culminar, hay un tema que me parece muy importante y del que hemos empezado a hablar en los últimos meses, es del retorno de la inversión o de la contribución a este margen tan importante que supone la reputación y la inversión de las empresas, ¿no? ¿Hasta qué punto la due diligence de terceros no es un gasto y es una inversión? ¿De qué manera repercute en la empresa? En un ahorro de costes, en una gestión correcta de la reputación, en una prevención de los riesgos.
¿Cómo lo ves desde tu experiencia profesional, incluso desde el área de finanzas? ¿Qué nos podrías compartir en este punto? Para empezar, soy un fiel defensor que el- los recursos que se proveen a la función de compliance, recursos humanos, materiales, técnicos, económicos, son una inversión, no es un gasto. No es un gasto y te comento por qué, también poniéndome pues la gorra de CFO en ese sentido, ¿no? Eh, Mira, independientemente del sector o del tamaño, como bien hemos dicho hace unos momentos, las empresas no desarrollan sus actividades de forma isolada, de forma aislada. Eh, para ello requieren establecer relaciones contractuales con otras empresas para poder desarrollar sus actividades. Eh, y en este sentido, es importante que los trabajos a encargar a estos terceros se terminen en tiempo, que no se sobrepasen los costes acordados, que aseguremos y mantengamos el nivel de calidad comprometido de los servicios a recibir. Y toda esta información se valora a priori cuando se efectúa una evaluación de riesgo de los proveedores de servicios, utilizando toda la información recibida y que también existe de una manera externa, ¿no? Eh, si de lo que antes he mencionado, si incumpliese alguno de alguna de las acciones antes comentadas, esto evidentemente tendría un impacto negativo en el margen el margen de contribución de las empresas porque generarían sobrecostes. Mira, un proveedor puede aparentar e incluso técnicamente ser adecuado y validado al 100% por la operación. Pero por esta razón, el uso únicamente de parámetros técnicos para la selección de un proveedor no es necesario, no es necesariamente lo mejor desde un punto de vista del compliance. O sea, eh, tenemos que conocer con quién trabajamos, si esta persona, pues, un poco recogiendo los comentarios que hemos hecho con antelación, porque, mira, por ejemplo, eh, si un proveedor no pagase oportunamente los sueldos y contribuciones sociales a sus trabajadores, eh, la, los servicios se detienen. Entonces, tú tienes que pagar a otro tercero probablemente para que termine el trabajo inacabado. Y por otro lado, te tienes que hacer cargo, en la mayoría de los casos, de los sueldos y obligaciones laborales que no ha pagado ese contratista que incumplió con el trabajo que le has encomendado, ¿no? Eh, También puedes obtener información a través, hoy por hoy existen hartas plataformas que nos facilitan la vida a los compliance officers, donde hay mucha información que antes había que recurrir a distintas bases de datos para obtener la misma. Era un trabajo manual bastante complicado, pero hoy por hoy existen bastantes plataformas que nos ayudan en este proceso de investigación. Entonces, ahí puedes identificar, por ejemplo, eh, si un potencial proveedor está en juicio con una empresa cliente suya por incumplimiento del contrato. Y así seríamos un suma y sigue. Entonces, eh, somos una inversión. Somos una inversión porque la función de compliance está cuidando los intereses de la empresa. Con los ejemplos que te he comentado, lo que estamos tratando de evitar es que lo que en un momento determinamos que iba a ser el resultado
de un proyecto eh, no nos cueste más caro y dejemos de ganar lo que teníamos previsto ganar. Aparte, pues evidentemente las consecuencias que pudiese tener de manera negativa desde un punto de vista no solamente económico, sino reputacional con quien te alineas, ¿no? Entonces, eso también es relevante y forma parte de los procesos de investigación que se llevan a cabo durante la debida diligencia que se hace con los proveedores. Entonces, vuelvo a lo que inicialmente he dicho, y es, creo que la mayoría de los oyentes en este momento estará de acuerdo conmigo que tratamos de que eh, los órganos de control, la alta dirección, eh, perciba que la función de compliance, los recursos que necesita para desarrollar de la mejor manera su trabajo, es una inversión para la organización, no es un gasto, no es un gasto y por tanto en cuanto necesita para hacer el trabajo las condiciones adecuadas, que se le dote de los recursos necesarios para que pueda abarcar todo lo que se requiere para el desarrollo eh, correcto de las funciones dentro de la organización, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por esta participación. La verdad es que ha sido súper enriquecedor este podcast. Has ilustrado sobre la importancia que tienen las due diligence de proveedores y todo el trabajo que suponen para las organizaciones, pero sobre todo las ventajas que ello implica de cara a la transparencia, de cara a incorporar procesos de ética también, y de cara también a cómo los proveedores y las terceras partes, en general la cadena de valor, nos ven como organización, ¿no? Así que muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu participación y desde ya muchísimas gracias por sumarte a esta comunidad. Sí, mira, Jimena, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que todos los que podamos tenemos que aportar nuestro granito de arena en compartir experiencias en este mundo del compliance. Tengo una red bastante generosa de profesionales de compliance en América Latina y en España, y una de ellas eres tú que evidentemente van compartiendo conocimientos que cada vez nos va ayudando a cada uno de nosotros a poder hacer de una mejor manera nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es de agradecer tener espacios como este, donde tengamos la oportunidad de compartir experiencias y cada uno pues seguir sumando con ese granito de arena que comenté, pues para que podamos desarrollar nuestra función de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. En serio, muchísimas gracias por esta participación. Que estés muy bien. Muchísimas gracias.